los que trabajan conmigo, cuando vemos a una persona con diabetes, tienen que calcular el riesgo cardiovascular. Todos. Y sin diabetes. Para ver a qué nivel tú vas a tener a comenzar tratamiento médico, ¿no? ¿Verdad? Pero lamentablemente, no, por bueno para nosotros ahora es que no importa si cuál es el nivel de LDL. Y este es un mensaje a la casa para los más jóvenes que están aquí. Si tú tienes una persona con diabetes tipo 2 o con diabetes tipo 1, más de 10 años de evolución, y tiene mayor de 40 años de edad, ese es un de alto riesgo, como dice aquí. Mira, aquí. Bueno, aquí. Alto riesgo. Diabetes. Solamente tener diabetes es un alto riesgo. Entonces, toda persona que tiene diabetes mayor de 40 años de edad debe de estar en antilípidos, estatinas. Si es menor de 40, ahí vas a ver diferentes factores de riesgos. Si tienes un HDL mayor de 60, que en las personas sin diabetes es protector, ¿no es verdad? Tiene una disminución. No nos interesa. Es el LDL mayor de 100 debe ser comenzado a tratamiento y el objetivo es tratar de disminuir los HDL, la disminución del LDL menor de 100 y si es posible menor de 70. Entonces, para poder hacer esto, hay diferentes tipos de estatinas, ¿no es verdad? Y unas son de alto poder y otras son de bajo poder. Y yo no hay ninguna razón para mí que no debo utilizar estatinas de bajo poder. Voy a comenzar a utilizar atorvastatina y rosuvastatina para la mayor cantidad de los pacientes. Ahora, si yo tengo una persona vieja, añosa, es difícil definir añoso, ¿no es verdad? Tal vez 10 años más de Pascal eres añoso. No, el que tiene un año menos que tú. Ok. Si tienes una persona añosa, posiblemente debes de utilizar los mismos tipos de medicamentos, pero comienzas a dosis más bajas. Y si tú eres una persona joven, sana, comienzas con dosis más altas y comienzas con 20 a 40 miligramos de atorvastatina o 10 y 20 miligramos de rosuvastatina. Son genéricos. En los Estados Unidos, $5 al mes. Aquí me imagino lo mismo. Entonces, si usas los otros medicamentos, necesitas dosis más altas y no son tan efectivos. Aquí tú ves el poder de la disminución de estatina con los diferentes tipos de disminución de colesterol, de L-colesterol, con diferentes estatinas. Entonces, si tú tienes este mensaje, no hay ninguna razón para mí de utilizar las estatinas viejas y no utilizar atorvastatina, rosuvastatina, que son genéricas, o sea, que tampoco son tan jóvenes. La única razón de utilizar los otros es cuando tienes dolores en los músculos o problemas con el uso de estatinas, que algunos de ellos tienen menos complicaciones a nivel muscular. Entonces, las guías americanas, y estas son las guías del ADA, dicen toda persona mayor de 40 años de edad debe de ser considerado con diabetes, debe ser considerado un candidato para el uso de estatinas y deben de tratar ustedes de mantener un LDL menor de 70 o alrededor de 70, lo que más puedan. Porque una disminución de 1 milmol de colesterol, ¿no es verdad? Como 40 sería más de total, disminuye el riesgo significativamente de enfermedad cardiovascular. Miguel hablaba del riesgo residual. Y esto es sumamente importante, que el 30% de las personas que están en la unidad coronaria están con estatinas y tienen infarto del miocardio. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Hay diferentes tipos de medicamentos que Miguel ya habló y que deben de ser considerados. Primero, la cetia, ¿no es verdad? Y yo creo que sumamente importante, en el sentido de que por sí solo no tan bueno. Nosotros lo utilizamos en las personas que no pueden utilizar nada más, pero cuando tú lo combinas con una estatina, se ha demostrado que son sumamente importantes y disminuyen el riesgo de enfermedad cardiovascular entre un 10 a 20%. Entonces, toda persona que tú tienes un LDL, ¿no es verdad? Y llegas a tener atorvastatina 40 miligramos, rosuvastatina 40 miligramos, y todavía no llegas a tener menos de 70,
posiblemente debes de considerar este tipo de medicamentos porque es genérico, es baratísimo y te va a ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular. Nuevamente, mientras más bajo el nivel de colesterol, menor el riesgo cardiovascular. La otra cosa es que hemos estado utilizando son los PCSK9, los inhibidores, y que aumenta el metabolismo y el aclaramiento de LDL en la circulación y disminuye los niveles de colesterol significativamente. Costaba alrededor de $15,000 al año, cuando salieron 30,000, después 15,000, y ahora están en $5,000 al año, o sea que más o menos como $400, $500 al mes, mucho más de lo que mi mujer me permitiría gastar. Pero ahora la mayoría de los seguros sí están aprobando este tipo de medicamentos para las personas que no llegan a tener un buen nivel o que tienen enfermedad coronaria existente. Entonces, hay muchos estudios y tú ves, mira la reducción con personas tratadas y le agregas esto y tú vas a tener una reducción de un 50-60%. Y hay varios estudios que disminuyen la muerte de cardiovascular o infarto agudo del miocardio. Entonces, en esos pacientes que tú llegas a tener estatina, Zetia, no alcohol y tienes enfermedad cardiovascular existente, este es un tipo de medicamentos que tú lo debes considerar. O toda persona que tiene un LDL mayor de 200, mayor de 190, o sea que tú sabes que tiene enfermedad familiar y hipercolesterolemia familiar. Ese es el tipo de medicamento que tú tienes que comenzar a utilizar rápidamente, desde tempranamente, porque nuevamente nos va a permitir niveles de colesterol, mire, menores de 70, menores de 50. Y yo creo que actualmente teníamos mucho miedo. Yo me acuerdo que los viejos que estaban aquí como yo, nos decían que los niveles de colesterol muy bajos eran malos, porque te afectaba el cerebro y te producía aumento de cáncer del intestino. Actualmente sabemos, mientras más bajo es tu nivel de LDL colesterol, tú debes de... está bien, no hay ningún problema. Lo único que vas a hacer es disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular coronaria. Miguel hablaba del triglicérido, ¿no es verdad? Déjame decirte esto. Yo he participado en estas reuniones de la Asociación Americana de Diabetes por los últimos 5 años. Y hay una gran discusión. Le pedimos triglicéridos a la gente y no hacemos nada, ¿no es verdad? Y la razón es esta, que mayor de 500, tú aumentas el riesgo de pancreatitis. Y esto, por supuesto, debe de ser tratado a los pacientes. Y hay varios estudios que han tratado de utilizar los niveles de triglicéridos, aumentar los niveles disminuir los niveles de triglicéridos, y no han sido tan efectivos en disminuir enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuál es la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes? En más de 500 debe de tratarlos. Siempre debe utilizar estatinas. Las estatinas bajan los niveles de triglicéridos entre un 20 a 40%. Debe de hacer dieta. Y si tú tienes una persona que tiene triglicéridos altos, lo primero que yo le digo es deja de tomar jugos y Coca-Colas. Porque los niveles de carbohidratos son los que aumentan el triglicérido. Entonces, la dieta es lo más importante para el nivel de triglicéridos. Segundo, tienes que mejorar el nivel de control metabólico. Porque si tú bajas los niveles de hemoglobina 1C, los niveles de triglicéridos disminuyen significativamente. Si tú tienes un paciente con diabetes tipo 2 y niveles de triglicéridos altos, no hay que tratar el triglicérido, hay que tratar la diabetes. Porque mejorando el control metabólico, tú disminuyes la sobreproducción de VLDL o triglicéridos por el hígado. Entonces, una pregunta clásica de los boards americanos, de los tests, es hemoglobina A1C de 9, triglicéridos de 340, ¿tú tratas triglicéridos? No, tratas la diabetes con dieta, ejercicio, pérdida de peso, dejar carbohidratos, y esto va a mejorar la gran mayoría de los pacientes. No hay que tratar 200, 250 con medicamentos porque no ayudas la sobrevida de los pacientes. Y si tienes y decides utilizarlos, no hay que utilizar gemfibrozil, ¿no es verdad? Nunca más, porque tiene más problemas y el metabolismo de las estatinas cambia. Y lo que estamos utilizando es el fenofibrato.
Y si tú me preguntas a mí, yo sí los uso. ¿Cuándo yo, ahora, esas son las guías, ¿no? ¿Verdad? Lo que uno publica y todo. ¿Cuándo yo utilizo? Cuando tengo un paciente que tiene alto riesgo de enfermedad cardiovascular, que está en estatinas y tiene todavía un nivel de triglicéridos por arriba de 150, 200, 300, posiblemente utilizo ese tipo de medicamentos. Estatinas bajan los niveles de triglicéridos. El tratamiento de triglicéridos es dieta, ejercicio, pérdida de peso y mejorar el control metabólico que baja los niveles de triglicéridos. La última cosa es aspirina. Cuando Joffrey se graduó de la Escuela de Medicina, le dábamos aspirina a todas las personas con diabetes, porque tiene 2 veces más chance de morirse de enfermedad coronaria. Actualmente sabemos que la aspirina no disminuye, no sirve para prevención primaria. ¿Qué significa esto? Es personas que no tienen enfermedad coronaria, no tienen infarto del cerebro, y que es una persona joven, el gordito de 40 años que yo le hablaba. Si tú le das aspirina, lo único que ganas es que tenga más gastritis y que tenga más hemorragia cerebral si tiene presión alta. No disminuye la enfermedad cardiovascular. Pero si tú tienes a un paciente que tenga enfermedad cardiovascular existente, posiblemente sí sirve la aspirina. O si tienes una persona añosa con múltiples factores de riesgo, o sea que es un heterogénico en potencia o que ya lo tiene, posiblemente ese es el tipo que le damos aspirina. Hemos sido ahora muy selectivos en las recomendaciones del uso de aspirina. Prevención secundaria, personas añosas, más de 50, 60 años de edad, hombres y mujeres, que tengan múltiples factores de riesgo, ¿no es verdad? Y finalmente, yo quisiera concluir con este estudio. Mira, cuando uno va a las conferencias, ¿no es verdad? Uno prepara las cosas y piensa. Y en la vida real, si eres un hipertensólogo, trabajas en la presión. Si eres un cardiólogo, trabajas en los lípidos, en cualquier cosa que le dan ahí. Si eres un diabetólogo, en los antidiabéticos. Pero hay estudios como este, que se llama el Steno 2, que es un europeo que ha seguido a los pacientes más de 10 y 15 años, que si tú tienes múltiples factores de riesgos, y si ves al paciente diabético como todo, ¿no es verdad? Él tiene la presión arterial, tienes los lípidos, tienes el sobrepeso, tienes el azúcar, el uso de aspirinas. La combinación de todos ellos es sumamente efectivo en enfermedad cardiovascular. Y hay que tratar de manejar al paciente entero. O sea, ¿y cuál es el problema que yo le veo, no es verdad? No sé cuánto tiempo ustedes se demoran viendo a un paciente, pero yo solamente tengo 15, 20 minutos para ver a un paciente. ¿Y cómo puedo hacer en 15, 20 minutos decirle al paciente que baje de peso, que haga ejercicio, que deje de fumar, que tome los medicamentos de lípidos, de hipertensión y diabetes? Ese es el gran problema que tenemos en la forma como practicamos medicinas el día de hoy. Pero hay que tratar al paciente como un todo, no solamente ver los lípidos, ¿no es verdad? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que yo he tratado de decirles ahora? La diabetes es una enfermedad cardiovascular y debe de ser manejado por el médico primario, no por el endocrinólogo, no por el cardiólogo, por el médico primario. Y hay que ver los múltiples factores de riesgo, y que lo hemos hablado de hoy. No hay que solamente ver el azúcar, hay que ver la presión arterial, los lípidos y las otras cosas, ¿no es verdad? La otra cosa que es un concepto clásico, y ojalá que ustedes estén de acuerdo conmigo. Toda persona con diabetes mayor de 40 años de edad, no me importa cuál es el nivel de LDL, yo lo voy a poner en una estatina. Sí, porque los datos son sumamente claros. Si es menor de 40 años de edad, voy a valorar los factores de riesgo del paciente. Y hay que tener mucho cuidado con las personas que tienen menos de 20 años de edad, porque, especialmente mujeres, porque tienden a embarazarse de vez en cuando y es un problema. Entonces, la otra cosa es, si tú tienes enfermedad familiar, hipercolesterolemia familiar, o sea, los que tienen historia familiar de colesterol, infarto del miocardio menor de 50 años de edad, LDL mayor de 190, las estatinas no van a funcionar muy bien.
Antes utilizábamos plasmaferesis, y todavía lo utilizamos plasmaferesis, pero ahora hay nuevos medicamentos, los PCSK9, que pueden ayudarlos a ustedes. Y finalmente, estoy seguro que en la mesa redonda vamos a hablar acerca de triglicéridos, el aumento de HDL, cuál es la función de ellos. Y estoy completamente de acuerdo con Miguel que el non-HDL es sumamente importante como predictor, pero no hay datos suficientes como para decir esto es lo que vamos a hacer, por eso es que las sociedades no lo han aceptado. Muchísimas gracias. Te dejo 7 minutos. No sé si hay alguna pregunta, o no sé qué vamos a hacer ahora. Vamos a ir a la mesa. Ya. Al break y la mesa. Al break y la mesa. Sí. Sí. Ya. Ya, vamos a ir. El plan es, va a haber un break. Traten de que sea lo corto. Y de ahí vamos a la mesa redonda. ¿Qué vamos a hacer? Al break y de ahí a la mesa redonda. Break, mesa redonda.